Diga, hermanos, ¿cuántos están gozosos esta tarde? Queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes y poder compartir los temas que hoy vamos a desarrollar. Vamos a tener 4 temas para que usted salga bien edificado acá de la palabra del Señor. Así que hoy comenzamos con el primero. Ya conocen a los hermanos coreanos que están acá y estamos yendo a diferentes países para llevar esta palabra que el Señor nos ha regalado. Y hoy estamos aquí con ustedes también, con el gran deseo de que también la palabra de Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos a comenzar. Yo quiero decirles que soy un pastor en Guatemala, al sur de Guatemala, en la ciudad de Mazatenango. Estamos a 160 kilómetros de la capital, y ahí empezamos a hacer la obra del Señor ya hace algunos años. Dios nos ha permitido sembrar algunas iglesias que están funcionando hoy. Y hemos llegado a entender que el mensaje de la Escritura es uno, y ese mensaje es que solamente Jesús es el Cristo. Eso es lo que hemos llegado a entender, y nuestros hermanos coreanos estuvieron en el mes de febrero allá con nosotros, y luego regresaron ahora en el mes de julio a nuestra iglesia, y estuvimos en diferentes lugares también, y hoy estamos aquí con ustedes trayéndoles esta palabra, esperando que les pueda edificar en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero empezar diciendo que el mensaje de toda la Biblia es uno nomás. Usted puede revisar toda la Escritura y va a encontrar que hay un solo mensaje, y el mensaje es que Jesús es el Cristo. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos, solamente Jesucristo. Así que no se trata de la virgencita, no se trata del patroncito, sino que se trata del Cristo. Amén. Jesús el Cristo. Él es el único Dios grande y todopoderoso. Quiero leer lo que dice Colosenses 1:16. Vamos a estar leyendo la Biblia bastante, así que téngala abierta y vaya conmigo en cada lectura que yo vaya haciendo. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y está hablando de Jesús el Cristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay un principio rector de toda la creación, y es nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de Él fue creado todo, por medio de Él fue creado todo, en Él subsiste todo. Él es el centro de toda la creación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento, hay un principio básico en la palabra del Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando encontramos en la Biblia, la palabra nos enseña que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La razón entonces de nuestra vida es Jesús el Cristo. En Él se resume todo el mensaje de la creación de Dios. En Él se resume todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará, lo que Dios hizo anteriormente, se resume solamente en Jesús el Cristo. Él es verdaderamente Dios, que vino a la tierra y completó la obra redentora y expiatoria para que usted y yo pudiéramos acercarnos nuevamente a Dios. La razón de nuestra vida es Jesús el Cristo. Él es el resumen de toda la creación. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 46, dice de la siguiente manera: Jesús, hablándole a sus discípulos, enseñó que Él era el Cristo. Pero también le dijo a sus discípulos en Juan 5:46: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Jesús enseñó que el Antiguo Testamento hablaba de Él. Jesús le dijo a sus discípulos: Moisés escribió de mí. Era de mí que estaba hablando. Jesús está en el Antiguo Testamento. Él es el principio rector de toda la Escritura y de toda la creación.
Podemos entender entonces que Él mismo, cuando estuvo en la tierra, le enseñó a sus discípulos que Él era el Cristo y que Moisés había escrito acerca de Él en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino que el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice también que Cristo vino y enseñó a sus discípulos, y sus discípulos afirmaron que Él exactamente era el Cristo. Por eso dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los discípulos en el libro de los Hechos continuaron una predicación. El Antiguo Testamento había hablado de Cristo. Jesús vino y habló de Él como el Cristo. Y luego los discípulos en el libro de los Hechos siguieron con el mismo mensaje. Hay un solo mensaje en toda la Biblia: Jesús es el Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Solamente Él. No hay otro camino. El hombre se ha inventado otros caminos, pero la Biblia dice que solamente hay un camino. Él está desde el principio. Él es el principio rector de toda la creación de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Interesante entonces cómo la Biblia nos lleva desde el Antiguo Testamento, pasa por la presencia de Jesús sobre la tierra y nos sigue dando un mismo mensaje: Jesús es el Cristo. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, le habló a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Les hizo esa pregunta y ellos respondieron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta. Pero entonces le hizo una segunda pregunta a sus discípulos y les preguntó: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y entonces se levantó uno que se llamaba Pedro y le dijo y le dio una respuesta: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Él estaba diciendo: ahora conocemos al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19, dice de la siguiente manera: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi amado hermano, la revelación del Cristo es dada por Dios el Padre. Cristo es ungido. Jesús es Salvador. Eso significa el nombre Jesús, Salvador. Pero el nombre Cristo significa el ungido de Dios. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Les estaba preguntando si ellos conocían quién verdaderamente era el Cristo. Y Pedro se levantó y le dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús se asombró de la respuesta de Pedro y le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente preparada, hay gente estudiada, hay gente que va a la universidad, pero no ha entendido quién es el Cristo. Pero nosotros hemos entendido que hay un Cristo, hay un ungido de Dios. No importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Solamente Él es el Cristo y no hay otro. Es Jesucristo, el único Señor. La revelación del Cristo es dada por Dios, y Pedro la recibió y se lo dijo a Jesús. Y Jesús se asombró de la respuesta de Pedro y le dijo: Pedro, esto es una verdad. Y luego le dice: sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad, sobre este fundamento, Jesús es el Cristo, sobre ese fundamento yo edificaré mi iglesia. Y contra esa iglesia no prevalecerán las puertas del Hades.
no podrá levantarse el enemigo para destruir a una iglesia que ha conocido quién es el Cristo, que ha tenido la revelación de quién es Jesucristo. Por eso se asombra el Señor Jesús y le dice a Pedro: Pedro, esta es una revelación que vino de mi Padre. La pregunta que yo le tengo a usted en esta tarde es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? En aquel tiempo algunos dijeron: es Juan el Bautista, que resucitó y ahora vino nuevamente, porque cuando oímos su mensaje es un mensaje que confronta. Otros dijeron: no es Juan el Bautista. Otros dijeron: es Elías, porque hace señales poderosas. Entonces lo asociaron con el profeta Elías, y dice, hacía milagros y portentos, y entonces decían: es Elías el que vino nuevamente. Otros más decían: no, es Jeremías, porque anda haciendo obra social, anda ayudando a los pobres. Es Jeremías, aquel profeta que se levantó para ayudar a los pobres de la nación de Israel. Y otros decían: no es Jeremías, es alguno de los profetas que vendría. Yo le pregunto a usted: ¿quién es el Cristo para usted? Porque tal vez usted ha conocido a un Cristo. Mucha gente conoce a Jesús históricamente, mucha gente se ha quedado conociendo al Jesús histórico. Otra gente conoce al Jesús que quedó en la cruz del Calvario y no pasó de ahí, y lo andan colgado tal vez en el cuello. Pero alguien más ha conocido al Jesús que se levantó de la tumba. Pero alguien más ha conocido al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Él está glorificado. Él es el Cristo. Él es el Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti entonces? Mis amados hermanos, entender quién es el Cristo nos impulsa a llevar la palabra del Señor en este tiempo, donde la iglesia se ha entretenido con otras cosas. Hoy la iglesia está ocupada en otros asuntos, pero se ha olvidado de la evangelización. Se ha olvidado de llevar el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y es importante entender quién es Jesús para poder evangelizar correctamente. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es dar una respuesta. Es llevarle a la gente una respuesta. Porque la gente tiene problemas, tiene necesidad de una respuesta y no la encuentra. Hoy la gente está confundida, hoy la gente está perdida, hoy la gente se está yendo a la condenación eterna. Hoy la gente está siendo arrastrada por el enemigo y necesita una respuesta, y usted y yo tenemos la respuesta. Usted y yo conocemos quién es el Cristo. Usted y yo tenemos la palabra de verdad. Usted y yo podemos llevar esa palabra a la gente para que se convierta de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Nosotros somos llamados a evangelizar. Salvación, llevar la salvación es salir de Satanás. Cuando la iglesia se mueva a llevar la salvación, va a ayudar a todos aquellos incrédulos a ser libres de Satanás, a librarse del pecado, a recibir solución para el presente, para el pasado y para el futuro. La salvación es encontrarse con Dios, hermano. Eso es básicamente. Y hay mucha gente que hoy no se ha encontrado con Dios. Hoy hay gente que no conoce a Dios. Y usted, la iglesia del Señor que conoce quién es el Cristo, debe proclamar en este tiempo que la gente debe volverse a Dios, porque el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Hoy en la iglesia se están haciendo muchas actividades, pero nos hemos olvidado de la evangelización. Debemos salir y buscar al perdido, ir al campo de misión, ir a buscar al que no conoce a Cristo y presentarle el mensaje de que Jesús es el Cristo. Por eso evangelizar es dar una respuesta, y llevar salvación es salir, que la gente salga del dominio de Satanás, es librarla del pecado, es que reciba una solución para el presente, para el pasado, para el futuro. Es hacer que la gente se encuentre con Dios. Es eso básicamente. Aleluya. Si me puede dar. Amén. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Hay poder en Jesús. Dice la Biblia que desde el principio hay tres cosas. Hay tres cosas que están presentes en la Escritura. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 1 y versículo 2. Génesis capítulo 1 y versículo 2 dice de esta manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entienda que aquí en este pasaje muchas veces tal vez lo hemos leído, pero nunca habíamos encontrado esto. Desde el principio hay tres cosas que han prevalecido sobre la creación. La primera de ellas es tinieblas. Este versículo dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad, la creación estaba a oscuras. Pero no solamente eso, también dice que la tierra estaba desordenada. Había desorden, había caos, había problemas. Y también dice que la tierra estaba vacía. Había algo que faltaba, había una separación. El hombre, la creación, estaba no solamente bajo las tinieblas, sino que estaba en caos, en desorden, en desequilibrio. Algo había pasado, pero también dice que había vacío, que había soledad, que había distancia, que había distanciamiento, que había separación. Pero también dice algo poderoso y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre todo eso, en medio de las tinieblas, en medio del caos, en medio de la necesidad, en medio del vacío, en medio del desorden, en medio de todo lo que el enemigo pueda levantar. Hay alguien más. La luz del Señor está presente en medio de eso para traer salvación a través de Jesús. Es el Cristo, porque Él es la luz de Dios sobre los hombres. Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. Estas tres cosas hablan de la condición del ser humano. Las personas que no conocen a Dios, los incrédulos, tienen tinieblas alrededor de su vida, pero también viven una vida vacía y están viviendo desordenadamente. Esas mismas tres cosas que fueron colocadas en la creación están sobre el ser humano. Estos son los tres problemas fundamentales que el ser humano tiene y que no tienen solución humana. El hombre está tratando de encontrarle una solución material a lo que solamente tiene una solución espiritual. Hay tres problemas que el hombre tiene en la vida y que no tienen una respuesta humana. Son problemas espirituales, la raíz es espiritual, el origen es espiritual y solamente se pueden solventar espiritualmente a través de la verdad de que Jesús es el Cristo. ¿Cuáles son esos tres problemas que el hombre tiene? En primer lugar, Satanás. Satanás existe. El hombre ha querido negarlo, no quiere que se hable de él, pero la Biblia enseña que este es un ser que existe y es un problema para el ser humano. El segundo problema que el ser humano tiene es el pecado. El pecado ha producido algo en el corazón, en el ser humano, y ese es el segundo problema que no tiene solución humana. Ningún ser humano puede solventar el pecado humano. Y el tercer problema que el ser humano tiene es la separación entre el hombre y Dios. El hombre está separado de Dios si no se conoce a Cristo. Por eso hay tres problemas humanos que no tienen solución humana. Hay tres problemas espirituales que solamente tienen una respuesta. Solamente Jesucristo venció a Satanás y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Jesucristo perdonó el pecado del mundo y vino a dar su vida para poder perdonar el pecado del ser humano. Y solamente Cristo puede acercarnos a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. Solamente Jesucristo. Así que en Jesucristo se resuelven los tres problemas fundamentales del ser humano. Se resuelve el problema de Satanás, se resuelve el problema del pecado y se resuelve el problema de la separación entre el hombre y Dios. Jesús es la respuesta. No hay otra respuesta, solo hay una, y es Jesús es el Cristo. Cuando Satanás viene, opera en la vida del ser humano y provoca el pecado. Y el pecado como consecuencia produce separación. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo vino y venció a Satanás. Y que Él es ahora el Rey. Jesucristo es Rey sobre Satanás. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero también dice la Biblia que Él vino y se convirtió en el sumo sacerdote que puede perdonar el pecado de la humanidad. Así que Jesús es Rey, pero también es sacerdote y está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Él es el sumo sacerdote que está en los cielos, es Rey y es sacerdote, pero también dice la Biblia que Él es el profeta de Dios.
el que trajo que Dios se acercara al hombre y que el hombre se acercara a Dios. El volver el hombre a Dios es a través del profeta llamado Jesús el Cristo. Por eso habían tres personas que se ungían antiguamente. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes. Por eso es que Cristo es el ungido, porque Él reúne las tres unciones. Él es profeta, es rey y es sacerdote también. Él puede vencer a Satanás, Él puede perdonar tu pecado y también Él puede acercarte a Dios nuevamente. Jesús es el Cristo, ese es el único camino. Aleluya. Quiero leer Isaías 59, 1 y 2, y dice de esta manera: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el problema del pecado del ser humano? El pecado vino a producir separación entre el hombre y Dios. Y el hombre incrédulo que no conoce a Dios está separado de Dios. Está separado de Dios. Y la Biblia enseña que Dios está distante de esas personas. Pero también dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios quiere alcanzar esta comunidad. Dios quiere alcanzar esta nación de Nicaragua. Dios quiere alcanzar todas las naciones de Latinoamérica con el único mensaje de toda la Biblia: Jesús es el Cristo. La separación del hombre con Dios es la causa de los problemas de las personas. La causa, la raíz, la razón de por qué las personas tienen problemas hoy es que están separados de Dios. Y de ahí surgen varios problemas. Podemos entender entonces que la raíz, la causa de los problemas del ser humano es espiritual, no es material, es espiritual. Satanás trajo el pecado y el pecado produjo separación entre el hombre y Dios. La separación trajo como consecuencia problemas en la vida del ser humano, trajo muerte espiritual, trajo idolatría, enfermedades mentales, enfermedades físicas y, como si esto fuera poco, también muerte eterna. Así vive la persona sin Dios, así vive la persona sin Cristo, en un caos, en un desorden, rodeado por tinieblas, como dice Génesis. ¿Ya? Esa es la condición del ser humano. Pero se levantó el Cristo, el ungido de Dios, el rey, profeta y sacerdote. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dejó claro y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dejó establecido el camino, dejó establecida la verdad y dejó establecida la vida. Jesús es el Cristo, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Por eso debemos evangelizar correctamente. Usted no puede ir a evangelizar con lo que a usted le ha pasado. No, usted tiene que ir a evangelizar con la palabra de Dios. Usted no va a ir a hablar de usted, usted va a ir a hablar de aquel que puede perdonar pecados. Usted no va a ir a hablar de su testimonio, usted va a ir a hablar de lo que Dios hizo por usted. Usted va a ir a hablar del rey, del sacerdote, del que puede cambiar al ser humano. Mucha gente hoy anda evangelizando diciendo: es que Dios me dio esto, me dio lo otro. No, no se trata de ti, se trata del Cristo. Habla de Él, predica de Él, evangeliza de Él, lleva la palabra, porque tu nombre no puede salvar, pero el de Él sí puede salvar al perdido. Es poderoso para traer salvación. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de mí, se trata de Él, solamente de Él. Ese es el mensaje del evangelismo mundial. Jesús es el Cristo. La gente de hoy está buscando diferentes caminos para volver a Dios. Y en su intento de buscar diferentes caminos está buscando la religión, por ejemplo.
y creen que una religión puede acercarlos a Dios. Pero hay un canto que usted de plano conoce que dice: ninguna religión puede cambiar tu ser. Dígale que tiene a su lado: ninguna religión puede cambiar tu ser. No hay religión, es el Cristo. Ninguna religión puede cambiar nuestra vida. La religión no es el camino. La religión fue hecha por el hombre, pero hay algo que se trazó por medio de Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Así que no es una religión lo que hay que seguir. Hay mucha gente hoy está siguiendo las buenas obras y cree que con portarse moralmente bien o hacer una buena obra por aquí, una buena obra por allá, también va a ser salvo. Pero yo le preguntaría: ¿se salva uno por ser una buena persona? ¿Verdad que no? ¿Verdad que al cielo no se va por ser bueno? Se va por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Qué bueno que usted entienda esa parte, que no es por obras que usted se salva y que no es por obras que la gente se va a salvar. No es por la religión tampoco, no es por obra. Otros más están buscando una filosofía de vida y creen que dedicándose a vivir de tal manera van a ser salvos y se van a acercar a Dios. Pero tampoco la filosofía puede acercarte a Dios. No hay otro camino, solamente hay un camino. Solamente el Cristo es el camino. Jesús el Cristo es el camino. La Madre Teresa de Calcuta hizo mucha buena obra, ¿verdad? Hizo mucha buena obra, pero eso no la llevó al cielo, ¿verdad? Entonces no es por buenas obras, no es por una filosofía de vida, no es por una religión, porque aquí es donde el problema empieza. La gente está buscando caminos equivocados, la religión, la filosofía, las buenas obras. ¿Por qué razón? Porque no conocen el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Es que el hombre desobedeció la palabra de Dios. Desde el principio, el hombre desobedeció la palabra de Dios. Así que el Evangelio no es una religión, sino que es vida. El Evangelio no es una religión que vamos a seguir, no, es vida. Hay mucha gente que está siguiendo una religión. Los monjes budistas allá en el oriente pasan un montón de tiempo en la montaña, aislados de la demás gente para acercarse a Dios. Pero esa es una religión y eso no te va a acercar a Dios. El único que te puede acercar a Dios es Jesús el Cristo. Él es el único. Así que el Evangelio no es una religión, sino que es vida. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia. Así que el Evangelio es vida. La religión es el hombre buscando a Dios. Eso es la religión. Es un camino que el hombre está tratando de encontrar para llegar a Dios. La religión es el hombre buscando a Dios, pero el Evangelio es Dios buscando al hombre. Es al revés, ¿verdad? El Evangelio es Dios buscando al hombre incrédulo. La religión se basa en obras humanas, pero el Evangelio se basa en la salvación a través de Jesús el Cristo. Es diferente. Tenemos que entender entonces lo que la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 8. Dice que hay un enemigo que vino para destruir al hombre. Pero dice también que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo le ha enseñado a la gente otros caminos y le ha dicho: estos son los caminos. Pero Cristo vino a establecer un solo camino, es Él. Y por eso dice que vino para deshacer toda obra del diablo. Y la resurrección de Cristo es la evidencia de haber vencido al imperio de la muerte. Ese es el Cristo verdadero. Por eso la vida del creyente no es solamente alabar. La vida del creyente no es solamente cantar. La vida del creyente, mi amado hermano, no es solamente ayunar. La vida del creyente no es solamente estar orando. La vida del creyente tiene que ver con creer correctamente.
creer en un contenido correcto, en un contenido bíblico, en lo que la Biblia dice, no en lo que los hombres están enseñando, sino que en lo que la Biblia está enfocada. Y el único mensaje, el mensaje completo, el resumen de toda la creación es Jesús, el Cristo. El problema de la vida del ser humano entonces es estar separado de Dios. No es de otra clase. Los problemas que la gente tiene en esta comunidad, los problemas que la gente tiene en toda Nicaragua, los problemas que la gente tiene en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica, son los mismos problemas. Y la causa es una, es porque están separados de Dios. No puede ser de otra manera. Esto es lo que provoca los demás problemas que vienen a su vida. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema fundamental del ser humano, la separación de Dios con Él. Por eso no creer bíblicamente es peligroso. Hoy la iglesia está creyendo otras cosas. No creer bíblicamente es peligroso, porque llegamos a creer lo que queremos creer. Y la Biblia nos enseña que hay que creer en Jesús, pero de acuerdo a la Biblia. Hay lugares donde se adora al Espíritu de Jesús, pero ese no es el verdadero Jesús. Por eso hay que creer bíblicamente. Hay que creer en Jesús, pero en el Jesús de la Biblia, no en otro Jesús. El apóstol Pablo lo decía: y temo que así como la serpiente engañó a Eva, vosotros de igual manera seáis engañados, cuando alguien más venga y os enseñe otro evangelio que no sea el verdadero. Debemos de ser cuidadosos, debemos creer bíblicamente, porque no creer bíblicamente es peligroso. Usted puede llegar a creer lo que usted quiere creer, pero la Biblia nos enseña que hay un mensaje: Jesús es el Cristo. La evangelización mundial entonces es importante porque es la solución a los tres tipos de muerte que el ser humano tiene. El hombre tiene tres tipos de muerte. Hay una muerte espiritual. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una muerte espiritual en el ser humano y necesita una respuesta, necesita una solución. También hay una muerte física. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay una muerte física que también vino a causa de la separación del hombre con Dios. Pero lo más terrible es que también hay una muerte eterna. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la evangelización es importante en este tiempo, amados hermanos, porque todas las personas se están muriendo. Todas las personas están muriendo espiritualmente, están muriendo físicamente y están muriendo eternamente. Hay un solo camino para ser salvo y es Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que Él vino para darnos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted es llamado hoy a evangelizar, a llevar un evangelismo correcto, bíblicamente, desde lo que la palabra del Señor nos enseña. Marcos capítulo 10 y versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a rescatar al ser humano. Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. El libro de Romanos capítulo 5 y versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La Biblia es clara en Romanos 5:17 cuando nos enseña que Dios vino y cambió las cosas.
y nos dio nueva vida a través de Jesucristo. Mi amado hermano, Jesucristo vino a cambiar la historia humana. Jesús solucionó el problema de Satanás porque lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesús solucionó el problema del pecado porque dio su sangre para poder perdonar los pecados. Jesús vino a solucionar el problema de la separación porque ahora hay un camino para volvernos a Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vino la salvación a través de Jesús. El mensaje de Jesús fue uno: yo soy el Cristo. Ese fue el mensaje de Jesús. El mensaje del Antiguo Testamento era uno: Jesús es el Cristo, el Mesías. Los discípulos tenían el mismo mensaje: Jesús es el Cristo. El mensaje de la iglesia de hoy debe seguir siendo el mismo: Jesús es el Cristo. No es una denominación, no es un nombre de una iglesia, no es el nombre de un pastor, es el nombre que fue dado para que el hombre pudiera ser salvo. Solamente en Cristo hay salvación, solamente a través de Él el hombre puede volver a Dios. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ante Él, ante el único Dios grande, ante el Todopoderoso, ante el Cristo, dice la Biblia que se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de toda la Escritura. Es el mensaje de toda la Biblia. Es una palabra: Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de todo. Yo quiero ir concluyendo esta primera participación esta tarde diciéndoles, haciendo una conclusión: debemos saber entonces quién es Jesús para nosotros. Y yo te dejo esa pregunta en tu vida esta tarde: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Cristo, el ungido, el rey, el profeta, el sacerdote? ¿O sencillamente es alguien más como cualquier otro? El Evangelio no es religión, sino que es vida. La salvación solamente es a través de Jesús el Cristo. El problema del ser humano es espiritual y su solución es espiritual, y solo Jesús puede darle solución. Hay que creer, pero es importante creer correctamente. Hay que creer correctamente, bíblicamente, porque hoy hay gente en las iglesias que tal vez ni siquiera conozcan a Jesús como el Cristo. Hay que realizar la evangelización mundial y Dios te usará a ti. Dios usará tu vida para llevar el mensaje del Evangelio. Jesús es el Cristo. Yo sé que de Nicaragua se va a levantar gente que va a entender este mensaje, que va a entender que el mensaje de la Escritura es uno solo: Jesús es el Cristo, y que va a llevar ese mensaje a toda esta nación. Y yo quiero que usted sea parte de eso también. Póngase de pie y vamos a orar esta tarde. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este primer tiempo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, que los corazones entendidos la tomen, Señor, y que se vuelvan al verdadero mensaje que tú has dejado en toda tu palabra. Jesús es el Cristo. Señor, oramos sobre estos hermanos en este lugar, Padre. Hablamos, Señor, tu palabra, para que tu palabra venga, Señor, y haga su obra en ellos, y que sean despertados, Señor, para poder ganar Nicaragua para ti, Señor Jesucristo. Porque tú eres Señor de esta nación, Señor de esta comunidad, Señor de tu iglesia. Tú eres el Cristo, el Rey, el profeta y el sacerdote. Bendícelos, Señor. Oramos por ellos para que se levanten hombres y mujeres que lleven tu palabra a toda esta nación.
la palabra correcta, el enfoque correcto, el contenido correcto y las estrategias correctas, Señor, según tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Aleluya. Vamos unos 15 o 20 minutos de cantos y luego entramos a la segunda. Yo voy en las dos primeras y él va en las dos últimas.